Amigos, en la clase de hoy vamos a empezar con un tema extremadamente importante porque es un tema que te ayuda a entenderte a ti mismo, en definitiva, a responder la pregunta ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que es realmente un ser humano? ¿Qué es un ser humano? Es una respuesta muy común y complicada a la vez, pero que tiene respuesta, que ya sabemos cuál es la respuesta y en esta clase la vamos a responder. El ser humano es un ser tripartito. Es un ser tripartito, la palabra lo está diciendo, tripartito. Está compuesto por tres partes. El ser humano es tres partes totalmente independientes, pero que se funden en uno solo. Vamos a empezar a decir qué es el ser humano. El ser humano está compuesto por un cuerpo, por un espíritu y por un alma. Esto es lo que se llamaría la Trinidad del ser humano. La Trinidad del ser humano. Para que se pueda entender todo esto, vamos a empezar justificando de dónde nos sacamos esto. Esto está en la Biblia y está bien especificado y dice en 1 de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, es decir, espíritu, cuerpo y alma, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá te está diciendo que el ser humano está formado por tres partes: el cuerpo, el espíritu y el alma. Son separados, pero todos juntos en uno solo. Esto lo podemos vincular específicamente cuando Dios creó al ser humano. No sé si ustedes recuerdan esta vieja frase que está en la Biblia: a imagen y semejanza. Esto quiere decir que muchas personas no saben interpretar lo que es esto y dicen, bueno, pero ¿qué quiere decir? Dice que creó al hombre, pero y que Dios nos creó a imagen y semejanza, pero ¿qué quiere decir? ¿Dios tiene un cuerpo? ¿No lo tiene? Dios está formado también por una Trinidad. Y la Trinidad de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, lo creó a imagen y semejanza de Él, es decir, formado por tres partes. Y estas tres partes son el cuerpo, el espíritu y el alma. El cuerpo, yo voy a darlo muy rápidamente porque es un tema muy complejo y muy largo. En la próxima clase voy a dar lo que es el espíritu, y en la otra clase lo que es el alma, para que se entienda bien esto, porque es muy importante tenerlo claro. Las personas no saben y confunden espíritu, confunden alma, entreveran todo y se hacen un entrevero ahí que no saben ni quiénes son. ¿Pero por qué? Porque no se informan sobre este tema, porque no hay conocimiento. ¿Y por qué no hay conocimiento? Porque la gente no lee la Biblia. Yo siempre lo digo a esto en todos los videos, critican a la Biblia y la denostan y dicen que es un libro como cualquier otro, escrito por humanos, sí, es verdad, pero inspirado por Dios, que es un libro tonto, que de dónde salieron los tomos, que no sé qué, que no sé cuánto, porque la gente habla, pero no leen la Biblia, no la estudian. Dicen que es un libro que no sirve para nada, pero cuando les preguntas a esas personas, tú les preguntas, ¿has leído la Biblia? ¿La has estudiado? ¿Tienes conocimiento? No, nunca la leí. Si no te contestan, sí, la leí una vez por arriba. Entonces, la gente habla, pero habla sin saber las cosas. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó a imagen y semejanza. El cuerpo es la carne y la sangre. Es la carne y la sangre. El espíritu es lo que nos conecta con Dios. Y el alma es la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cuanto a hacer una similitud, hay que tener en cuenta que la parte más elevada que tiene el ser humano es el espíritu. Y es lo que se vincula directamente con Dios. En la Trinidad correspondería al Padre. El espíritu, tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre se vendría a corresponder con lo que es nuestra parte del espíritu. El espíritu es la conciencia de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestro espíritu, al morirnos, vuelve a Dios, siempre porque le pertenece a Dios, porque nosotros
no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros somos creación de Dios. Nosotros tenemos un espíritu que le pertenece a Dios y sí o sí tiene que volver a Dios. Por otro lado tenemos a lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría a ser todo lo que es la conciencia en cuanto al alma, en cuanto a lo que somos. A ver, esto es un tema complicado. En teología, algunos dicen, algunos teólogos no están de acuerdo con esto y dicen que la parte del Espíritu Santo vendría a ser el Espíritu y que la parte del Padre vendría a ser el alma. Yo no quiero tomar una posición porque son temas extremadamente complejos, pero es importante. Yo después voy a dejar claro, en cuanto al ser humano, qué es el Espíritu y qué es el alma. Por último, quiero hacer entender que la parte del Hijo, es decir, Jesús es Dios también, pero es separado, es decir, tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cuanto al Hijo, Jesucristo, también es Dios, pero es Dios hecho hombre, En cuanto a la Trinidad, para hacer un paralelismo, vendría a ser el cuerpo, nuestro cuerpo, que es carne y sangre, vendría a identificarse con Jesucristo, que también por un momento fue completamente carne y sangre. Por eso Jesucristo dijo, esta es mi carne, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, tiene que quedar claro que podemos establecer un paralelismo entre lo que es la Trinidad de Dios y lo que no es nuestra Trinidad. Nosotros también, entonces, somos una Trinidad. Y esto tiene que quedar claro, porque después voy a explicar bien qué es el Espíritu y qué es el alma. Voy a mostrar un dibujo donde más o menos te tiene que quedar claro de qué está hecho el hombre. El ser humano viene a ser, acá tenemos el hombre, incluye el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces el ser humano es tripartito. Es una trinidad. Bueno amigos, entonces continuando con este tema, ahora que ya sabemos que el hombre es una trinidad, que el ser humano es una trinidad, vamos a hablar sobre, muy por arriba, espíritu y alma. Yo con respecto a la teoría que dije recién, que yo dije que no quería tomar ninguna posición, si bien no voy a tomar ninguna posición en concreto, voy a cometer una indiscreción y voy a pensar que tiendo a creer, en este momento, no significa que pueda cambiar, tiendo a creer que, como dije recién, Jesucristo es Dios hecho hombre, se hizo carne, correspondería al cuerpo nuestro, a la carne y a la sangre. El Espíritu Santo, contrariamente a lo que dije recién, el Espíritu Santo se correspondería a lo que es el Espíritu, puesto que sería nuestra conciencia de lo que es Dios, o que nuestro espíritu pertenece a Dios, y la conciencia que tenemos de que tenemos que tener esa conexión con Dios, esa conexión que se rompió en determinado momento. Y por otro lado, el Padre, el Creador, vendría a corresponderse con el alma. Y voy a decir por qué, a pesar de que están las dos teorías que dije hace un ratito, pero por qué estoy afirmando esto ahora, en este momento. Estoy diciendo que tiendo a pensar de esta manera. Porque, ¿qué pasa? La palabra alma viene de anima, estamos hablando del latín, que también significa soplo, pero que en definitiva, cuando vamos a estudiar la raíz de todo esto, significa la palabra vida. Vida. Porque yo tiendo a identificarlo con lo que es el Padre. Porque todo ser viviente, en cuanto a lo que es las plantas, lo que son los animales y por supuesto lo que somos nosotros, tienen alma, porque es la vida. Es decir, vendría a ser como una especie de, en una computadora, como una especie de disco duro. Todos tenemos, es necesario tenerlo. Todos tenemos los animales, ellos tienen conciencia de ellos mismos. Por ejemplo, las plantas, si bien no tienen conciencia de ellos mismos, pero las plantas tienen vida. Algunos
dicen que se puede conversar con las plantas, obviamente que las plantas no te responden, pero que los seres humanos conversan con las plantas y que las plantas empeoran o mejoran, se ponen más lindas, dicen algunas señoras de edad. Yo converso con las plantas y cuando yo le hablo a las plantas, ellas se ponen más bonitas y les gusta que las acaricien y les gusta que las traten con cariño. Eso dicen algunas señoras que tratan con las plantas. Entonces lo que quiero decir es a lo siguiente: toda criatura viviente, los animales, los perros, los gatos, los caballos, etcétera, 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 el ser humano puede establecer un vínculo, una relación con ese tipo de animales. Y esos animales se ponen tristes, se ponen alegres, extrañan a los humanos, quieren a los humanos, se ponen rabiosos, están angustiados, tienen sentimientos, tienen alma, nosotros también tenemos alma. Por eso yo lo vinculo con la parte de lo que es el Padre Celestial, el Creador. Él le dio vida a todo esto, a todas estas maravillas de su creación. Por otro lado, el espíritu viene de la palabra spiritus, que viene del latín, obviamente, y significa el soplo. Es el soplo de Dios, es la conciencia de Dios. Porque cuando Jesús es Dios hecho hombre, vino a hacer todo lo que hizo por nosotros, vino a hacer un montón de cosas, y entre las cosas que hizo, nos vino a dejar al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Una vez que nos dejó el Espíritu Santo, que Jesús volvió al Padre, una vez que fue sacrificado, que se sacrificó por nosotros, que pagó por nuestros pecados, que nos mostró quién era Satanás, que nos mostró quién es el príncipe de este mundo, cómo funcionan las cosas acá, que nos mostró, que nos vino a traer una conciencia. Miren, pasó tal cosa, pasó tal otra, ahora les dejo al Espíritu Santo. Una vez, ¿qué pasa? Nosotros, antes que viniera Jesucristo, siempre fuimos una Trinidad. La Trinidad fue hecha, el Creador, el Padre, nos hizo cuerpo, espíritu y alma. Pero antes que tuviéramos esa conciencia, antes que bajara el Consolador, estábamos espiritualmente muertos. El Espíritu Santo no estaba morando en nosotros. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, seguimos las cosas que Él nos dice, lo tomamos de la mano y seguimos junto con Él, y Él nos enseña las cosas y cómo tenemos que actuar y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nos dejó la Biblia, nos dejó específicamente el Nuevo Testamento, para ser más clara. Entonces, el Nuevo Testamento es, a partir de ahí, es el punto de referencia a lo que nosotros tenemos que pensar, cómo tenemos que manejarnos en este mundo tan cruel. Porque una vez que tuvimos la caída, le dimos la espalda a Dios, estamos completamente a merced de nuestros propios pecados, de la lucha interna que tenemos con nosotros mismos y de Satanás, que es nuestro adversario, es el acusador. Por eso estamos en este mundo de 5 sentidos como estamos, por eso está el mundo como está. Jesús vino a mostrarnos el camino. Una vez que nos dejó el Consolador, estamos y lo aceptamos a Él y vimos las cosas como son y empezamos a hacer las cosas bien, nosotros empezamos a estar espiritualmente vivos, porque el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Por eso yo lo vinculo a lo que es el Espíritu Santo con nuestra parte espiritual, con lo que es el Espíritu, que es ahí cuando se te hace un clic y es la conciencia divina, no la conciencia divina que habla la nueva era, donde vagan con ideas completamente vagas del hinduismo y del budismo, y que haciendo meditación vas a encontrar a Dios y y tonterías. No, yo estoy hablando de conocimiento que nos dejó Jesús, que forma parte de la Trinidad de Dios, que es Dios hecho hombre, y que nos está diciendo: miren muchachos, por ahí no es el camino. Esa es la puerta equivocada, yo les estoy mostrando la puerta correcta, y cuando yo me vaya, les dejo a otra parte del Padre, a otra parte de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, empezamos a estar vivos, porque el Espíritu Santo, el Espíritu que ya pertenece a nuestra Trinidad, hacemos el clic y viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Por eso yo lo vinculo con lo que es la parte del Espíritu, el Espíritu con el Espíritu Santo. En la próxima clase voy a explicar lo que es el Espíritu, porque es extremadamente importante tener claro qué es Espíritu y qué es alma. Te agradezco mucho por estos minutos, de veras,
Muchas gracias, nos vemos en una próxima clase. Chao.